Hola a todos, mi nombre es Licen Natalia Estrada, estudiante del programa de Derecho de la UNAD, y a continuación presento un caso hipotético de responsabilidad internacional de los estados por actos de agentes estatales, como parte de la asignatura de Derecho Internacional Público. En 2023, el Estado llevó a cabo una operación militar en una zona fronteriza con el Estado B bajo el pretexto de perseguir a un grupo insurgente que, según el Estado A, se refugió en el territorio del Estado B. Durante la operación, agentes estatales del Estado A cruzaron la frontera sin consentimiento del Estado B y causaron daños significativos a la infraestructura y pérdidas humanas. El Estado B protestó formalmente alegando que la incursión violaba la soberanía territorial y principios del derecho internacional. Además, presentó pruebas que la incursión no solo causó la destrucción de propiedad civil, sino la muerte de civiles inocentes. Para abordar el caso, partimos de definir que la responsabilidad internacional de los estados es un principio fundamental de derecho internacional que establece las consecuencias jurídicas que un estado debe enfrentar cuando comete un acto ilícito o incumple con sus obligaciones. Este principio garantiza que los estados sean responsables por sus acciones u omisiones que afectan a otros estados o a la comunidad internacional. Los elementos de la responsabilidad internacional: hecho ilícito internacional, la atribución del acto al Estado, daño causado. Las consecuencias son el cese del acto ilícito, la reparación del daño que puede ser restitución, indemnización o satisfacción, y la garantía de no repetición. Este es un caso de responsabilidad internacional de los estados por actos de los agentes estatales. Los actos que resultaron en la violación de la soberanía territorial y los daños causados en el Estado A fueron llevados a cabo por agentes del Estado A. Esos agentes hicieron ejercicios de sus funciones oficiales y actuaron bajo órdenes del Estado A. Independientemente de si estos actuaron en exceso de autoridad o contraviniendo de órdenes explícitas, siempre y cuando actuaran en su capacidad oficial. Por eso es responsabilidad del Estado. Esta se puede establecer cuando se demuestra que los actos ilícitos fueron realizados por sus agentes. Hubo acción directa de los agentes, ya que los daños fueron ocasionados por la operación militar de Fuerzas Armadas del Estado A. Hubo mando y control porque los agentes actuaron bajo el mando y control del gobierno A, lo que implica que estas acciones son atribuibles al Estado A. Hubo violación de la territorialidad y la soberanía del Estado B, ya que entraron sin su consentimiento. Recordemos que el principio de no intervención y prohibición del uso de la fuerza están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Hubo responsabilidad civil por daños a la infraestructura. La incursión destruyó infraestructura civil y muerte de civiles, lo cual viola los principios del derecho internacional humanitario. La responsabilidad del Estado se debería de la acción directa de sus agentes quienes actuaron en el ejercicio de sus funciones oficiales. El Estado solicita compensación por daños materiales, morales causados en la incursión y la reparación, lo cual puede ser económicas, disculpas formales y medidas para asegurar el acto de no repetición. Se propone una propuesta de un mecanismo político que es la negociación diplomática, un acuerdo bilateral. La negociación diplomática implica el diálogo directo entre los representantes del Estado A y B para resolver el caso sin intervención judicial. Esto puede conducir a acuerdos que puedan reconocer otros problemas y prevenir conflictos futuros. La negociación diplomática permite que ambas partes lleguen a un acuerdo de manera amistosa y cooperativa, evitando la confrontación y fortaleciendo las relaciones. Además, también se pueden establecer compensaciones económicas, acuerdos de cooperación, reconstrucción de la infraestructura dañada, apoyo a las víctimas. Entonces, ¿cómo inicia el proceso? Es con el diálogo de las partes. Se puede pedir mediación internacional, que puede ser un tercer país o la misma ONU. Se firma el acuerdo bilateral y se crean comisiones mixtas para supervisar la implementación del acuerdo. La otra es el mecanismo jurídico propuesto para la resolución judicial mediante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia tiene la autoridad para resolver disputas legales entre estados conforme al derecho internacional, emitir sentencias vinculantes. Es una institución imparcial y neutral que va a garantizar el juicio justo en base al derecho internacional. Estas sentencias van a ser vinculantes para las partes. El proceso inicia con la presentación de la demanda del Estado B, el cual va a presentar ante la Corte Internacional de Justicia un enunciado donde expresa anteriormente todo lo que ya mencionamos, solicita la reparación, los daños y pide la declaración de responsabilidad internacional del Estado A. Se da la oportunidad de defensa al Estado A, donde se va a justificar la operación, la cual fue para proteger su seguridad nacional, la integridad territorial y expone sus cargas en proporcionalidad y necesidad de su actuación. La Corte va a examinar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes para tomar una decisión. Si la Corte concluye que el Estado A violó la soberanía del Estado B y los principios del derecho internacional humanitario, se ordena al Estado A que compense al Estado B por daños materiales, morales causados y emitir una disculpa formal. También la Corte realizará la supervisión y cumplimiento de la sentencia. Como podemos ver, este caso es un caso de responsabilidad internacional de los estados por acciones de sus agentes estatales que resultan en violaciones de soberanía territorial y principios del derecho internacional humanitario. La resolución del caso subraya la importancia del respeto a la soberanía estatal y la protección de los derechos humanos en el marco del derecho internacional. Ambas soluciones propuestas, la negociación diplomática y la resolución judicial mediante la Corte Internacional de Justicia, ofrecen vías viables complementarias para resolver el conflicto entre el Estado A y B. La elección del mecanismo adecuado dependerá de la disposición de los estados para cooperar y cumplir con las normas internacionales. La responsabilidad internacional de los estados asegura que estos actúen conforme a sus obligaciones internacionales y proporciona mecanismos para la reparación de los daños causados por sus acciones ilícitas. Este principio es esencial para mantener la paz y la justicia en las relaciones internacionales y proteger los derechos de los estados y sus ciudadanos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos aprendido un poco de responsabilidad internacional de los estados y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.